Hola a todos, todos y todas, bienvenidos a Libres de Trata, el podcast en el marco de la campaña de prevención de trata de personas del CONAVE, que es el Consorcio de Asistencia Humanitaria en Venezuela, un consorcio donde forman parte 12 organizaciones entre nacionales e internacionales y hacen vida para asistir a comunidades vulnerables en el país. El día de hoy seguiremos hablando de trata, otra vez, ya impulsando un poco nuestro primer episodio, como se recuerdan, fue sobre trata en líneas generales, modalidades de trata, formas de prevenirlas, y tuvimos en ese momento una experta de la Organización Internacional de Migraciones, pero el día de hoy queríamos hablar un poco para adentrarnos como en la interseccionalidad entre género, violencia basada en género y trata de personas. Y para eso tenemos el día de hoy, en esta iniciativa del CONAVE, a Marguellis Marcano, quien forma parte de la Asociación Civil Tinta Violeta como coordinadora de gestión de casos. Como les decía, el CONAVE tiene 2 organizaciones miembros. La Asociación Civil Tinta Violeta es una de ellas y es una de las organizaciones además que hacen vida en el consorcio también trabajando el tema de trata de personas. Entonces, hoy vamos a estar hablando con Marguellis sobre el tema. Marguellis es una profesional dedicada más a la investigación, al estudio, a la promoción de los derechos de las mujeres, pero también trabaja en función de la acción, organización y defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, además de las mujeres, y personas de la comunidad LGBTQI+. Bienvenida. Gracias. Un placer estar aquí en este espacio. Efectivamente, desde la Asociación Civil Tinta Violeta, nosotras acompañamos a sobrevivientes de violencia basada en género, trata de personas y violencia contra la niñez, y también la discriminación y violencia contra la comunidad LGTBIQ+. Mi rol en esa organización es de la coordinación de gestoría de casos, entonces soy la principal responsable o acompañante de mi equipo de que los servicios de atención a estas personas tengan la mayor calidad y la mayor integralidad posible dentro del ejercicio que hacemos en contra de la violencia basada en género, ¿no? Y bueno, con el CONAVE estamos presentes en varios estados del país con diferentes servicios, y uno de los flagelos que acompañamos es la trata de personas, que está muy presente en nuestra realidad y en nuestro contexto actual. Totalmente. Bueno, para adentrarnos un poco, sin mucho preámbulo al tema, que siento que puede ser hasta extenso, si nos dedicamos ahora a hablar sobre intersección, bueno, primero sobre género, ¿no? En líneas generales, pero la interseccionalidad entre género y trata tiene mucha tela que cortar, porque no solo tenemos que pasar sobre los diferentes tipos de violencias que no solo se hacen presentes en la trata, sino que también pueden ser precedentes, ¿no? De la trata, pero por eso te quería, como más allá de preguntarte tu trabajo, que ya me estabas contando en Tinta y tu rol en Tinta, quisiera preguntarte ya en tema, ¿qué entendemos por género, ¿no? Y a qué nos referimos, porque lo decimos mucho y lo hemos dicho en este podcast también, y lo van a ver en otros episodios quizás, pero quizás lo han escuchado en su día a día a través de organizaciones o incluso en los medios, el término de violencia basada en género, ¿no? Y la gente de repente no entiende la distinción. También, por favor, y se los pedimos acá, ya como sabemos que este podcast no es un podcast que intenta ser lo más técnico posible, todo lo contrario, la idea es que personas comunes y corrientes, y por comunes y corrientes me establezco cualquier persona que nos vea, sea en Venezuela o en cualquier parte del mundo, pueda entender de repente tecnicismos que manejamos nosotros al día a día, asuntos que son muy propios de diferentes comunidades vulnerables, pero que bien se dicen por encima, pero ya hasta a veces se transgiversan. Por ejemplo, cosa que me parece fatal, ¿no? Pero te lo voy comentando. El tema género, ¿no? Hay toda esta, vamos a decir, no voy a decir como propaganda, pero al mismo tiempo sí es, contra el tema género, ¿no? Como una teoría de género que viene, no. Pero género, exacto, ¿sabes? La ideología de género que no existe, uno. Dos, también forma, o sea, transgiversa un poco un concepto, una definición que es muy estudiada, es eso, ¿sabes? Y quiero que nos lo expliques un poco más desde tu experticia, pero que además tiene todo un cúmulo de cosas detrás que también implican un trabajo muy bonito, que también se hace, que quizás no es el ideal, ojalá no existiera el trabajo relacionado, por ejemplo, a la violencia basada en género y al género,
Pero ¿por qué existe eso? Pues? ¿Y de dónde viene ese término género y adicional el término violencia basada en género? Ok, primero, efectivamente la palabra género tiene mucho bagaje o mucho estudio académico, porque bueno, también el movimiento feminista ha ido desarrollando el por qué existe la desigualdad entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces esa pregunta fue como generando otro conjunto de preguntas y respuestas y debates en el que se ha ido como construyendo una explicación que nos permita comprender las diferencias o desigualdades sociales entre masculino y femenino. Entonces, el género es uno de los tantos términos para ejemplificar o darle comprensión, estructura a lo que diferencia a lo que es masculino-femenino. O algunas personas pueden decir hombres o mujeres, pero preferiblemente en nuestra organización hablamos de lo masculino y lo femenino, porque en la idea de lo que es masculino y lo que es femenino es que podemos encontrar lo que es género, ¿no? Primero, para entender el género, hay que entender que es el patriarcado, ¿no? Que es un sistema social y que viene ya desde varias generaciones o varios siglos atrás. Es importante decir que el patriarcado no ha existido siempre, ¿no? Porque efectivamente la sociedad evoluciona, nuestras sociedades humanas evolucionan económicamente, socialmente, igualmente el sistema patriarcal va avanzando de diferentes formas en diferentes sociedades y a través del tiempo también se ha transformado. Entonces, el sistema patriarcal es un sistema que asigna jerarquías y valores dependiendo de el género o la identidad de género o la expresión de género y la orientación sexual, entre otras categorías que nos van como caracterizando al ser humano, ¿no? Y este sistema patriarcal prioriza o le da mayor valor a lo que se considera masculino. Que es interesante que lo que se considera masculino no tiene una sola definición. Exacto. Ni históricamente ni socialmente, ¿no? Lo que es ser hombre o masculino en Venezuela o en el occidente del mundo, quizás no es tan tiene algunas diferencias con otras culturas actuales o del pasado, pero hay algo que prevalece y que es común, ¿no? Que es que tiene mayor valor social que lo femenino. Y pudiésemos decir que lo femenino, hay algo que es muy exclusivamente femenino, que las mujeres somos representantes a la perfección de lo que es ser femenino, pero hay comportamientos y hay acciones que se relacionan con lo femenino. Por ejemplo, las tareas del cuidado. Son roles, tareas, acciones esperadas, ¿no? Colores, asociado a lo femenino. Entonces, todo lo que no sea masculino, lo que no sea lo fuerte, lo violento, porque a los hombres los socializan en la violencia, o sea, el derecho o el privilegio de la violencia. Todo lo que no parezca masculino, entonces, es o femenino u otra cosa. Exacto. Y pierde valor socialmente, ¿no? O no tiene la misma percepción de fuerza y de supremacía con lo masculino. Y entra la teoría como del otro, que existe, que está ahí, pero no es reconocido. Exactamente. Entonces, aquí ya aparece lo que es la definición del género, que son estos roles, estas tareas, estas características físicas o del comportamiento que se asocian a lo que es masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, cuando inclusive el género estamos expuestas o expuestos al género o a la definición de lo que es género antes de nacer, porque cuando estamos en la barriguita o estamos creciendo, están gestándonos y ya el doctor dice, bueno, tiene pene o tiene vulva. Entonces ya, bueno, es hombre, es mujer. Entonces ya, bueno, empieza a haber un montón de proyecciones de lo que quiero que sea ese niño o esa niña. Bueno, para que jueguen el fútbol, para que nada. El cuartico azul, el cuartico rosado. Colores. Ya hay como una proyección, pero es porque socialmente esperamos o asociamos a esta persona que tiene pene con este montón de ideas, roles, colores, comportamientos, características. Y cuando nacemos, nuestro entorno, porque por eso decimos que el género es un constructo social, se construye, se va desarrollando y se va
asimilando desde el momento en que nacemos o antes hasta nuestra muerte. O sea, estamos expuestos a esta asignación o a esta... También un poco en posición, ¿no? De tu contexto, porque depende de dónde naces, con quién naces, alrededor de quiénes, alrededor de qué instituciones, un poco eso de lo de la primera socialización que tienes, ¿no? Colegio, casa, familia y comunidad. Todo el entorno social va construyendo y nos va socializando en un rol de género o en uno de los géneros, ¿no? Y está basado en nuestro sexo. Entonces, por eso es que el feminismo o la academia feminista diferencia sexo de género. La diferencia no es lo mismo, porque el sexo es todos estos atributos fisiológicos o expresiones fisiológicas de los cromosomas sexuales, que obviamente nos diferencia fisiológicamente entre lo que es XX y XY, o macho-hembra, como en la biología. Y dependiendo, con base a esto, nuestra sociedad nos socializa en unos roles, características y estereotipos también. Entonces, por ejemplo, lo masculino tiene comportamientos, actividades asociados, ¿no? Entonces, son los varones, el hombre o los varones son los que están jugando fútbol o están practicando cómo pelear, porque esto... cuando uno está en las comunidades... El Imperio Romano. Cuando uno está en las comunidades es bien interesante ver cómo esto se va transfiriendo de generación en generación, ¿no? Claro. El tío o el papá pone a los dos sobrinos o a los dos hijos a pelearse porque no se pueden dejar... no voy a decir la palabra. No, entonces, para que no les ocurra eso, tienen que ser ellos primero los que se defiendan, los que se van a estar a las ofensivas, ¿no? Claro. Entonces, y se transmite desde las prácticas y desde los mensajes. Por eso es que hablamos que lo simbólico también es parte importante de la construcción del género. Por eso es que a veces existe en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, la violencia simbólica, porque desde lo simbólico reproducimos estos estereotipos, estos roles, y que se exige a las personas que cumplan con ese rol. Porque si rompen con estos roles, están expuestos a la violencia machista, ¿no? Entonces las mujeres normalmente estamos asociadas, o lo femenino está asociado al cuidado. Exactamente. Somos las que cuidamos, ¿no? Y no solo al sentimiento, a la ternura. A la no razón, sino a la sentimentalidad. Los hombres son los racionales, los que no lloran, los que no se quejan, los que saben de números, los que saben, los que piensan, ¿no? Están asociados a las actividades físicas más demandantes también, que es parte de los roles de género. El hecho de, tareas como la mecánica, la ingeniería, y después podemos ver cómo esto impacta en la trata de personas. Están asociados a la explotación, al trabajo físico, porque son los fuertes, porque son los que no se quejan, los que pueden con todo y tienen que poder con todo, porque eso significa ser hombre, ¿no? Y que además también implica como el tema del rol de ser proveedor. El rol de ser proveedor, correctamente. En cambio, lo femenino es lo del cuidado, lo que está en el espacio íntimo. No, ella es la jefa de la casa, ella es la que decide en la casa, que es una esfera íntima. Y la pregunta sería, ¿qué de verdad tanto decide una mujer o alguien que ha asumido el rol del cuidado cuando es dependiente económicamente de quien provee, ¿no? Exacto. Que realmente qué tanto poder hay ahí. Entonces, también está asociado a lo femenino, ambos roles tienen unas características físicas que alcanzar, ¿no? Que los hombres el cabello corto, la barba, el cuerpo como más grueso, la ropa, o sea, a mí, y es como parte de los procesos de reflexión, ¿cómo era la vestimenta de los hombres? Por ejemplo, hace 600, 700 años en la Europa medieval. O sea, los hombres tenían faldas, eran otro tipo de vestimenta. Sandalias, tacones. Pero eso era asociado a ser hombres. Así se vestían los hombres, porque en ese momento histórico de esa parte del mundo, ese rol, el masculino, estaba asociado a esa vestimenta que se ha transformado 700 años después. Y socialmente, o sea, los hombres en otras partes del mundo en este momento tienen otra vestimenta asociada a su masculinidad, a diferencia del mundo occidental, igualmente las mujeres. Entonces, por eso es que se dice, y hay como muchas expresiones, de que es un constructo social. El género es un constructo social, no es un hecho natural.
Y por eso, y que impactan todas las esferas de nuestra vida, en la esfera académica, en la esfera personal, en la esfera laboral, en el acceso a oportunidades, en el relacionamiento social, porque si nos juntamos con otras y con otras en un grupo, porque somos seres sociales y deseamos pertenecer a un grupo de una u otra manera, ese grupo espera también comportamientos de nosotras y nosotros, ¿no? Dependiendo de qué tan sensibilizado y qué tan... sí, qué tan reflexivo sea ese grupo, podemos tener más libertad en nuestra expresión, en nuestra identidad, en nuestra orientación sexual y expresión de género, pero no todos los grupos son así, ¿no? Por eso es que a veces hay ciertas comunidades, las comunidades LGTBIQ+, el entorno físico, su comunidad no siempre es segura, porque la comunidad espera que esta persona tenga una identidad, una expresión, una orientación alineada al patriarcado, alineada a lo hegemónico, y cuando no, es atacado, ¿no? O sea, estos roles impactan efectivamente en cómo vivimos la violencia, porque, bueno, existen muchos tipos de violencia. La violencia, hay muchos conceptos o formas de la violencia, pero la violencia como... de expresarse, por ejemplo. Correcto. Y la violencia per se lo podemos definir como la imposición de una parte sobre la otra. Cuando yo quiero mis deseos, mi proyección de vida, mi forma de ver la vida, o lo que yo quiero, te lo impongo a ti, de forma coercitiva o obligada. O sea, no voluntaria y sin... O bajo amenaza o bajo manipulación. Y sin tomar en consideración tu opinión y tus deseos. Esa imposición es violencia, ¿no? Entonces, hay expresiones de la violencia, que es la física, la psicológica, la económica, o sea, muchos tipos de violencia en donde una parte está imponiéndole a la otra sus objetivos, intereses, deseos, expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay varios tipos de violencia, y una es la violencia que se basa en el género. Que es la violencia que se ejecuta o se ejerce basado en el cumplimiento de estos roles. Si tú no cumples estos roles, la sociedad en su conjunto, tanto social o individual, o sea, individualidades, o es estructural o en su conjunto, ejerce violencia contra esta persona. Uno, porque o salió del rol, o no cumplió con el rol de género, y hay que aleccionarlo o aleccionarla para que cumpla, para que no se salga de la norma. O dos, porque es naturalizado que este rol sea violentado. Exacto. Como hay una desigualdad en el valor de lo masculino versus lo femenino, que sí hay una visión de sumisión, de cuidado. El masculino tiene que cuidar a lo femenino. El masculino provee a lo femenino, ¿no? Obviamente estos roles no son eternos y van a ir transformándose mientras más los cuestionemos, o también influencias de otras. Como ha pasado, ¿no? Sí, como ha pasado. De una época para acá, lo hablábamos. O sea, si hace 600 años el hombre podía vestir de falda sin sentir... sin ser cuestionada su masculinidad, más bien eso reafirmaba su masculinidad. Exacto. Igual que incluso, las preferencias sexuales eran algo muy, muy, muy poco tratado hace 600 años. O sea, en la época romana, de construcción de los imperios, era como algo muy a lo secundario. No por el hecho de ser hombre o atañado a lo masculino, por ejemplo, se consideraba ser heterosexual la norma. Al contrario, eran otras normas y conductas, y también códigos sociales que fueron aceptados y que han ido transformándose en el tiempo. Correcto. Entonces, algo que es interesante también entender es que esta sumisión de lo femenino sobre lo masculino tampoco ha sido histórica ni eterna, ¿no? Sino que viene influenciado por diferentes creencias o ideologías. Hay comunidades donde esto no es la norma, ¿no? Exacto. El no es la norma. Hay comunidades indígenas donde no es la norma. Tanto el pasado como el presente, hay comunidades y sociedades donde esto no es la norma. Más bien está mal la violencia entre las partes, pero hay otras que no. Entonces, en nuestra sociedad venezolana, que es una sociedad occidental, atravesada por muchos constructos y creencias sociales, se ha mantenido desde hace unos siglos hacia atrás la sumisión de lo femenino versus lo masculino, ¿no? Okay. Y hasta era legal poder pegarle a las parejas, a la esposa.
porque había que corregir. Ojo, esto te lo creo, porque esto sí lo voy a decir ya a modo de experiencia personal. Yo soy abogada y soy politóloga, aunque me dedico a las comunicaciones, pero cuando yo estaba en la escuela de Derecho, a mí nunca se me olvida que una de las críticas que había del Código Penal, donde que todavía, o sea, normas que todavía existen en el Código Penal, pero que fueron derogadas, era el tema de si el cónyuge, hombre, consigue a la mujer en el acto de infidelidad y le diese muerte a la mujer, la pena era de 2 años. Si hubiese sido al revés, o sea, que fuese sido el hombre que encontrase la mujer que encontrase al hombre y le diese muerte, la pena eran como 10. O sea, cosas como tan parecen, no, que hoy por hoy pueden parecer incoherentes, ¿no? Pero, y de hecho, por eso ya no se utilizan en la legislación, pero que existían, y, ojo, saliendo ya a este ámbito, el derecho al voto, que pues, si se siente algo como muy normal, muy atañido a derechos civiles y políticos que tenemos todos los seres por igual, por ser humanos, y que no lo era así hasta hace menos de un siglo. Correcto. Entonces, esto hablamos de que lo estructural, ¿no? Cómo lo estructural, lo simbólico y lo directo se juntan para reproducir la desigualdad entre los géneros, ¿no? Inclusive géneros que ni siquiera son reconocidos por nuestra legislación. Exactamente. No son ni siquiera reconocidos por nuestra sociedad y por lo tanto son aún más vulnerados y vulnerades socialmente. Entonces, esta diferenciación sostenida por la legislación, por la institucionalidad, por lo simbólico, pone en desventaja a un grupo social y que está totalmente normalizado esa desventaja. Entonces, te violento porque te sales de las normas, sobre todo cuando son los hombres los que rompen con las normas, ¿no? Cuando pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, o lloran, o se expresan, pareces una niñita. O sea, lo femenino se usa para insultar a los hombres porque no ser hombre es que bolas, ¿no? Como que... Entonces, eso va exponiendo a lo que se considera femenino, que digo, las mujeres somos o sea, las personas que nacemos con vulva, ¿no? Y que nos asocian con mujeres, somos la máxima expresión de lo femenino, pero no somos las únicas, ¿sí? Exacto. No somos las únicas, porque lo femenino, podemos englobar ahí, todo lo que no parezca lo masculino hegemónico. Exacto. Por ejemplo, hombres que incluso sean cis, pero que tengan una expresión de género conocida como feminidad. Conocida como afeminada, ¿no? Entonces se pueden estar viviendo violencia basada en género. Correctamente. Entonces la violencia basada en género no es exclusiva de las mujeres. Exacto. En Tinta Violeta trabajamos 2 términos: violencia basada en género y violencia hacia la mujer. Porque sí hay una violencia que reciben las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Porque socialmente está normalizado que esto que tú decías, ¿no? O sea, si hay legislación en el mundo, o hubo, en donde poder pegarle a la pareja como manera de corrección, o que, bueno, ella es histérica, la puedes encerrar en un manicomio, y bueno, ¿qué era ser histérica? Eso era una definición muy hecha desde los hombres. Y bueno, muchas mujeres en la historia fueron encerradas en castillos, en manicomios, en lo que sea, fueron vendidas porque eran histéricas y porque no le gustaba, y como era propiedad legalmente del hombre, exacto, podía hacer con ella y con los hijos e hijas lo que desease. Entonces, está la violencia contra la mujer. Estos roles nos exponen a formas de otro rol importante, y creo que es importante señalarlo antes de seguir con el tema de la trata: el tema de la sexualidad, el rol de la asociado a la sexualidad. Exacto. El hombre es el que consume sexo, es el que sus deseos sexuales priman sobre los deseos de la pareja o de otras, ¿no? Y hay un constructo de que el hombre es como que bueno, yo creo que no es así, porque todos somos seres humanos y realmente no creo que sea así, que el hombre es la máquina del sexo por excelencia, ¿no? O sea, que todo es un consumo constante y debe cumplir con esa idea, ¿no? Con esa idea, tanto así que tenemos casos, y pasa mucho en Venezuela. O sea, yo creo que esto para nadie es un secreto, y es algo que también se tiene que conversar en los hogares y ponerse a reflexionar realmente si es bueno que hagamos ese tipo de comentarios y de repente que incitemos desde tempranas edades ese tipo de conductas para seguir estereotipando o sea, haciendo énfasis en ese constructo
por ejemplo, el niño que tiene múltiples novias. Correctamente. ¿Sabes? O el macho alfa que es el que sale con todo el mundo, que tiene sexo de temprana edad, y que por eso él se hace más hombre, ¿no? Eso Y que reafirma además, su masculinidad. Eso reafirma su masculinidad y que los hombres mayores alrededor lo aplauden. Sí, lo promueven porque no lo hagan. Es un constructo No lo social. hagan. Inclusive hay que problematizar la exposición temprana al sexo por parte de los hombres. Exacto. Las familiares llevando a los niños a prostíbulos porque eso es una manera de reafirmarle a los demás que él es hombre. Y además de cómo pasa de repente con el tema de los 15 años de la mujer, etcétera, es la forma de llegar a la adultez. Correctamente, ¿no? unos rituales. Es un ritual de avanzar a esto es lo que eres, ahora estás reafirmando que eres hombre y que tienes que seguir todo esto. Exactamente. Por eso son rituales, porque te lo reafirmas a ti mismo o te lo reafirman a ti mismo. Exacto. Y se lo reafirman a los otros y las otras. Entonces, el rol masculino está asociado al consumo del sexo, mientras que a lo femenino es al proveer sexo. ¿Sí? Nosotras somos las virginales, las que tenemos que esperar hasta el matrimonio para dar, si no somos decentes y virginales, somos Totalmente. Entonces, no, es que es verdad. O sea, bueno, disculpen Pip, se vuelve que el Pip en este momento, pero es real. O sea, nos asocian con... es que ni siquiera... Ojo, porque esto tiene que ver con otras reivindicaciones del género, ¿no? El hecho de que ser, por ejemplo, la palabra que acabamos de mutear, es malo. O que una trabajadora sexual, por ejemplo... no merece derechos laborales. Exacto, o es menos mujer por ser trabajadora sexual. O sea, hay muchas cosas también que van detrás de eso, pero también pasa que pasamos como las mujeres a hacer el tema de la frase favorita del Día de las Mujeres, no la digan tampoco, de creadoras de vida, o sea, dadoras de vida, que nuestra razón de ser, nuestra tarea principal en este mundo es construir humanidad, procrear. Y cuidarla. Porque y no ser remunerada. No basta con simplemente crearla, sino todo el trabajo que implica que esa vida pueda avanzar en el tiempo y pueda desarrollarse como un ser humano, que es el cuidado o la crianza, que es realmente el trabajo más complejo que se puede asumir porque es mantener vivo a otra persona desde su más mínimo, desde su previa nacimiento. O sea, la mujer es la responsable de que el embarazo se desarrolle de manera correcta, de que no haya como consecuencias y después... Y de que nazca y la atención completa 24/7 de la... Entonces estos roles impactan en todas las esferas de la vida de las personas y se refleja muy, muy, muy claro en lo que es la trata de personas. Ahora, me encanta. Yo les dije, es un tema que podemos pasar horas hablando y que en verdad que tiene muchas aristas y cada vez que nos informamos más, incluso podemos abrir discusiones de diferente tipo y pasar horas y hablando, ¿no? Pero estamos en Libres de Trata, el podcast, por eso vamos a hablar un poco más sobre la interseccionalidad entre trata y género. Pero es eso, la pregunta es esa, ¿qué tiene que ver el género, la violencia basada en género también, con la trata y cómo se relaciona la misma con el delito? O sea, la violencia basada en género con el delito. ¿En qué formas, por ejemplo, se expresa la relación? Bueno, la trata de personas, como se ha dicho en los podcasts anteriores, es la esclavitud moderna, ¿no? O sea, es la imposición en donde lo que se explota no es el cuerpo humano, es la persona. Puede ser su cuerpo o sus habilidades cognitivas. Normalmente tiende a ser el cuerpo, ¿no? El cuerpo, el cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de explotar o de usar el cuerpo de las personas a favor de otras y de otros. Y la trata de personas tiene diferentes expresiones, ¿no? Está la explotación sexual, la explotación laboral, como le dicen, la mendicidad, el reclutamiento, o sea, hay muchas expresiones. Y, por ejemplo, cuando preguntamos, bueno, ¿quiénes pueden ser víctimas de trata? No todas y todos, pero la manera en la que es tratada la persona sí tiene diferencias basadas en su género o basada en quién es. Entonces, para la explotación sexual, la principal víctima de este tipo de trata es la mujer, niños, niñas y adolescentes. Pero sobre todo son mujeres de adolescentes femeninas y niñas. O sea, casi a nivel mundial,
Lo que pasa es que también es un fenómeno muy subregistrado, o sea, realmente para comprender el impacto de la trata de personas en el mundo, no se tiene la totalidad del registro porque también está muy normalizado el tema de la explotación laboral, entre otras. Pero para la explotación sexual prima la víctima femenina, porque es la proveedora de sexo y es la que está asociada a dar sexo, ¿no? Y obviamente en la modalidad de trata puede ser por obligación, por coerción o por manipulación. O sea, por eso es que decimos que en el delito de la trata el consentimiento no es válido. Aunque la persona consienta, entre comillas, lo que el ir a esa oferta laboral o el ir a ese país a ser trabajadora sexual, porque efectivamente hay mujeres que voluntariamente lo hacen, que saben que van a ir a ser trabajadoras sexuales. Lo que no saben y lo que no está tan visible es la explotación que va a haber detrás de eso, ¿no? Llegan y les quitan los pasaportes, los documentos, las amenazan de que van a matar a su familia en el país de origen, que si no tiene una cuota de 30 clientes diarios, las drogan para que aguanten la dinámica, para que no se resisten. O sea, hay una cantidad absurda de condiciones en las que se ejerce la explotación sexual que prioriza a las mujeres o lo femenino, ¿no? Y como la comunidad LGTBIQ+, no es masculino, ¿sí? Está asociado también a lo que no es masculino, también está propensa a la explotación sexual. Muy diferente es la exposición al reclutamiento forzado, por ejemplo. Como el reclutamiento forzado es mano de obra para el tema de los conflictos armados, traslado, o sea, cuestiones legales o ilegales, ¿no? Sobre todo legales, asociados a la violencia, como el hombre es el que está expuesto a la violencia y es el que está socializado a la violencia, porque bueno, es el fuerte, el que no llora, el que aguanta malas condiciones, el que está prima, no es que es la totalidad, pero prima el reclutamiento de niños, de adolescentes masculinos. Incluso a temprana edad, como para formarlos sobre esa idea de y esto es lo que eres. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí el rol de género o el género está actuando clarísimo en la forma en la que se distribuyen a las personas según el tipo de explotación. Entonces, la mendicidad, por ejemplo, y acá hablamos del tema de la edad también. La mendicidad prima la captación de niños y niñas adolescentes, porque socialmente esta es una población que en teoría es menos cuestionada por hacer este tipo de acción, ¿no? Y que estos niños y niñas adolescentes no están sujetos a un montón de adultos y de adultas que están dirigiendo esa tarea, ¿no? Y los niños y las niñas, aparte que no deberían estar haciendo eso, sino que deberían estar accediendo a sus derechos educativos, de salud, al cuidado de sus familiares o personas de confianza, sino que están en una situación de extrema vulnerabilidad porque están en situación o de calle o de alta permanencia en calle, están expuestos a otros factores, otros elementos de violencia en la calle, en el entorno público, y tienen estos otros adultos que pueden ser sus propios familiares o extraños, que los están explotando, los están haciendo mendigar para obtener unas ganancias que después ellos administran. Igual que el reclutamiento para el trabajo forzoso o la explotación laboral, ¿no? En algunos casos puede recibir algún tipo de estipendio mínimo que ni siquiera alcanza para vivir, puede estar pagando una deuda, igual que la explotación sexual, todo, pero el trabajo forzoso también tiene hincapié lo masculino sobre lo femenino. Hay otro tipo de trata que tiene que ver con la servidumbre, y esto es muy común, como un tipo de oferta laboral para ir a cuidar a abuelitos, abuelitas en otros países, para ir a limpiar casas en otros países y agencias de limpieza, cosas así, en la que te dan la oferta y resulta que efectivamente vas a ir a limpiar o a cuidar bajo condiciones de explotación, bajo condiciones de pago de deuda por haberte trasladado del país A al país B. Entonces no te dejan salir de la casa de la persona que estás cuidando, no te dejan hablar con tus familiares. Incluso te puede hacer esta reducción de comidas y demás, solo por el hecho de que estás con trabajo pagando. Correctamente, o sea, tu pago por tu servicio de cuidado o de limpieza es que ya estás durmiendo en esa casa y te están alimentando, no tienes derecho a otras cosas. Y hay mucho abuso sexual en esa dinámica. Y ahí prima las personas femeninas, ¿no? Porque lo femenino está asociado al cuidado, está asociado al cuidado de las personas o del entorno.
Entonces hay mucha explotación y mucho trabajo que es muy normalizado. Es muy normalizado, sobre todo cuando se intersectan el tema del género y la vulneración económica. O sea, si yo con esto mantengo a mis familiares, no importa en qué condición de trabajo yo esté en este país, pero mis tratantes, que es mi agencia de limpieza, lo que sea, le pasa cierto dinero a mis familiares en el país B, no tengo, soy ilegal, soy inmigrante Sí, ilegal. siento el constante temor de que también puedo ser echado y esta es la oportunidad. Por eso que hablamos de interseccionalidad, porque se intersectan diferentes áreas de vulnerabilidad asociadas me explotan sexualmente porque soy mujer y estoy asociada a proveer sexo, ¿no? Aparte soy pobre, porque todas y todas podemos ser víctimas de trata, eso no importa tu estrato social, pero existe una vulnerabilidad aparte que te hace más propensa. Las personas que tienen vulnerabilidad económica o socioeconómica están muchísimo más propensas a ser captadas que es una de las formas más comunes, que son las ofertas laborales. Otra forma interesante de ser captadas que tiene que ver con el género, las relaciones sexoafectivas. Es muy triste leer casos y atender casos en donde el método de captación de la persona fue el enamoramiento. El enamoramiento de una persona que conocieron por internet, que les prestó atención, que les generó una vinculación emocional de confianza, y después que logró eso, le ofrece traerla o moverla o que se encuentren juntos en el país de cuál es él. Y resulta que lo que hizo fue moverla y la vendió. Y eso es muy cruel. Es una forma de captación, personalmente me parece muy cruel, porque es un trabajo muy premeditado, basado en el rol del amor romántico, que es otro elemento. Es otro constructo muy arraigado además a la feminidad, y como el sueño ese eterno que nos hacen creer desde pequeños todos los agentes socializadores de que el amor es algo súper romántico, que es de cuento de hadas, que va a llegar este príncipe azul, entendiendo todo esto, ¿no? También el tema de la heteronormatividad sobre el patriarcado, el príncipe azul a salvarte, rescatarte y vivir felices para siempre. Entonces ese engaño, sí, concuerdo contigo, es realmente cruel. Es una captación muy asociada a las mujeres, ¿no? Mientras que para captar a los hombres hay otras maneras de captación obligadas, ¿no? Como muchas cuestiones, y desde la posición del proveedor, yo tengo que proveer. Eso. Y voy entonces a me trasladan a las minas, por ejemplo. O asociados también como a roles masculinos, por ejemplo, los deportes, ¿sabes? Como tengo un equipo de un deporte determinado y mira, o sea, un fichaje, te estoy llevando y terminas haciendo algún tipo de trabajo físico también, ¿no? Sí, igual que el trabajo de la construcción. Hay una fuerte situación en otras partes del mundo en donde el mover mano de obra de países vulnerables a otros países que tienen un desarrollo socioeconómico y que hay construcciones, esta gente es movida bajo condiciones laborales que te vamos a pagar, bla, 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 y una vez que entran a este nuevo país, la empresa, y lo más interesante es que la trata de personas está tan normalizada que puede haber empresas dedicadas a tratar personas, o sea, puede moverlas de un país a familias muy vulnerables con hombres a que vayan a trabajar en el área de construcción en el país B, y al llegar les quitan los pasaportes, los encierran a todos como en dormitorio. Sí, hacinados. Hacinados en condiciones terribles de hospedar, y trabajando desde la madrugada hasta la noche en el tema de construcción. Eso es trata, eso es explotación. Por más que te den $1, $5, le manden $10 a tus familiares, lo estás haciendo bajo condiciones de explotación. Que por cierto, hay un caso muy famoso de un país que recientemente, no voy a mencionar directamente, como que hizo recientemente un mundial y construyó múltiples estadios de fútbol en condiciones de explotación inhumanas completamente, con demasiado calor, altas temperaturas, y además aprovechándose además de personas de países cercanos del Medio Oriente.
que estaban en en una situación vulnerable y terminaron trabajando en condiciones infrahumanas. Sin poder renunciar, sin poder retornar porque tenían todos sus documentos agarrados. Entonces, aquí vemos entonces la influencia o la presencia del género en la manera en cómo explotan, captan, trasladan y explotan a las personas. Porque en la captación hay influencia del género, a donde las mujeres cuidan, no sé qué, se enamoran, los niños, la utilización de los niños y las niñas como un mecanismo de manipulación o coerción para que esta persona acepte o se traslade. Y con los hombres son otros mecanismos, la forma en la que la trasladan. A mí me sorprende mucho la facilidad o lo escondido que está el traslado de grupos de mujeres por las fronteras de nuestro país o de otros países, asociados a, no, ellas van a ir a limpiarnos en dónde, o ellas van a ir a no sé qué cuál. Y pasan decenas de mujeres o un grupito de mujeres de una frontera a otra, y con ese argumento no, es normal, o sea, no hay como ningún tipo de preocupación. Igualmente que la forma en que trasladan a los hombres también asociados a... Entonces como el género está allí, atravesando esta dinámica, normalizando la dinámica, porque es raro si una mujer está siendo, es captada para el tema de la construcción. Exacto. O sea, se notaría que como que no cuadra. No, hubiesen números que estuviesen de repente similares, ¿no? En porcentaje. Si vamos a eso, si fuese... Si el género no estuviese... no hubiese un impacto diferenciado, por ejemplo. Exactamente, sino que fuese 50 y 50 para todo. Pero hay una diferencia importante en los tipos de explotación. Te pregunto aquí otra cosita, ya como... sí, un poco más a manera de cierre, ¿no? Existen, por ejemplo, leyes o normativas o mecanismos específicos a nivel internacional que protejan a mujeres, niñas y adolescentes de la trata. En ese caso también te pregunto como, con qué leyes contamos o qué información tenemos ahí a la mano con la que podemos contar para hacer frente o lucha contra la trata, ¿no? Sí, bueno, Venezuela tiene varios instrumentos legislativos que nos permiten denunciar y afrontar el delito de la trata. Podemos iniciar con la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el artículo 54, establece que ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre, ¿no? La trata de personas y en particular la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas está sujeta a penas previstas en la ley. Entonces ya la Constitución establece que la esclavitud y la servidumbre está penado por la ley y bueno, es una vulneración de derechos. O sea, la trata de personas es una vulneración de los más básicos derechos humanos. Exacto. Y hasta los más específicos, ¿no? O sea, y eso te iba a comentar, como ya que es el nivel constitucional, para quienes no conocen como el rango y fuerza que tienen las leyes en todo el mundo, porque funciona muy similar en todas partes del mundo, la Constitución sienta las bases de todo lo demás. Ya que el hecho de que la trata de personas y la esclavitud moderna estén básicamente en la Constitución, ya no solo cataloga el delito como delito en el instrumento legal más importante que hay en el país, sino que además le pone ese rango constitucional, que no es más que, literal, el inicio de todo el ordenamiento jurídico y el inicio donde se despliegan todas las leyes del país. Por tanto, pueden ser que no uno, sino varios instrumentos del país hagan alusión a él. Correcto. Y esos varios instrumentos tenemos el rango de ley orgánica. Hay varias leyes orgánicas que son como el que le sigue a la Constitución, que definen el delito de la trata y la pena, ¿no? Por ejemplo, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, que es la LOCDOF, establece en su artículo 41 y tipifica y penaliza más ampliamente este delito, ¿no? Contempla como circunstancia agravante que la víctima sea niño, niña o adolescente, y también establece penas máximas para los perpetradores de la trata de personas, a pesar del consentimiento de la víctima. O sea, el consentimiento de la víctima en este delito no tiene nada que ver, no puede ser usado como un argumento para minimizar el delito, correctamente. También está la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde su artículo 19 define la trata de personas
bueno, como todas sus condiciones y los elementos, ¿no? Captación, transporte, traslado, acogida. Y en el artículo 72 la condena, establece la pena, ¿no? Que la persona que promueva, induzca, favorezca, facilite o ejecute, financie o solicite la captación, transporte, traslado, acogida de mujeres, niños, niñas y adolescentes está condenado a de 25 a 30 años según agravantes y otras cosas. Ya también aparece en la LOPNA, que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta aparece en el artículo, o sea, no hace como una referencia explícita a la trata de personas, pero no obstante es la principal normativa en materia concernientes a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, no aparece la trata de personas, pero aparece abuso sexual o explotación. Hay algunos delitos porque la trata de personas no es un solo delito, ¿no? Es múltiple, exacto. Estamos hablando de un cúmulo de delitos que implican, dependiendo de donde sea, puede ser incluso hasta traspaso ilegal de fronteras, tráfico de personas, falsificación de documentos, ¿sabes? O sea, retención, secuestro, explotación. Sí, exacto. La trata no es como una sola cosa que cubre la más, sino que va asociada a múltiples delitos en todos los elementos, en todas las etapas de la trata de personas y otros delitos asociados, ¿no? También está la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Y esta ley coayuda a la asistencia y la protección de los derechos de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular la protección de las víctimas, ¿no? Y los testigos. Es interesante decir, y bueno, creo que es parte del proceso de debate de nuestro país, que hay mucho que fortalecer en la institucionalidad y en la legislación para poder afrontar este delito que en Venezuela no es que nunca ha existido o nunca existió previamente, pero que en este momento complejo en los últimos años Venezuela se volvió un país de captación, cuando antes tenía otro papel que jugar en la trata a nivel mundial. O sea, el papel de Venezuela en otro momento era el de traspaso de América del Sur hacia Europa, hacia Estados Unidos o Norteamérica o hacia Asia. Venezuela era un país de traslado, ¿no? Ahora es un país de captación, y es un país de captación en donde las mujeres se las llevan para Sudamérica, en muchos casos que están siendo mucha trata de mujeres, niños, niñas, adolescentes y de personas, sobre todo la sexual hacia Sudamérica, también hacia Europa, y de aquí captan, ¿no? Las Antillas, las islas de las Antillas, muchísima captación para la trata y la explotación sexual en las Antillas, Europa, y bueno, y algo que también es interesante es que la trata no solo ocurre entre países, sino que puede ocurrir entre estados dentro del país. Y Tinta Violeta ha atendido casos de niños, niñas y adolescentes que han sido captados o de manera violenta en Sucre, por ejemplo, para ser explotados en las minas de Amazonas, por ejemplo. Entonces, es un flagelo que ya está con sus propias dinámicas y mafias y formas en nuestro país, tanto entre los estados como hacia otros países, y es muy importante que esta legislación nacional, que tiene herramientas, porque efectivamente las hay, pero hay que fortalecer su ejecución, su seguimiento, y cómo estas se suman a la legislación que existe a nivel internacional, ¿no? Hay una convención de las Naciones Unidas dedicada a luchar contra la trata de personas. Venezuela se ha suscrito. Y es necesario que los países se articulen, que efectivamente ya hay procesos de articulación, pero Venezuela debe sumarse a esa dinámica, porque efectivamente ya no somos de tránsito, somos de captación, de explotación, de tránsito, y tenemos que articularnos desde la sociedad civil hasta las instituciones del Estado, y que la trata tiene una característica que no se puede abordar de otra manera. Tiene que ser con la acompañación del Estado y sus instituciones de protección, porque en ciertos tipos de violencia el perpetrador o el victimario es uno, o es el esposo, es el amigo, la expareja, no sé qué, pero en la trata de personas es un conjunto, son redes,
estamos hablando de lo que decíamos, exactamente lo mismo. Son múltiples delitos, también hay múltiples perpetradores. Y eso complejiza y expone más, es otro nivel de riesgo acompañar ese tipo de casos, porque como son redes de diferentes niveles y que a veces nosotras y nosotros podemos estar participando inconscientemente en ese delito. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en las comunidades, ¿no? Me están pagando para trasladar a 3 personas del punto A, que es una zona fronteriza, al punto B, que es no sé, es el otro lado del río. Me pagan por este lado del río hasta el otro lado del río. Y bueno, te pago, pero tú no dices nada. Y bueno, yo tengo que comer, tengo que alimentar a mi Puedo familia. estar también en la situación vulnerable y estoy viéndolo como trabajo. Y es un trabajo, y resulta y acontece que estás trasladando a personas que están siendo tratadas, ¿no? Sin siquiera saberlo. Entonces, es tan común el delito en nuestro país y tan naturalizado según sus expresiones. Ojo, no solamente a nivel de explotación laboral o explotación sexual, la mendicidad forzada está, no voy a decir ni siquiera infravalorada, pero está muy normalizada. Sí. O sea, verlo a diario y ser partícipe sin darnos cuenta pasa. Es lo más común de ver, porque las comunidades más alejadas de repente son las que, o más vulnerables son las que de repente puedan tener casos de otra índole. Pero tampoco, o sea, es un delito que no menoscaba orígenes, no menoscaba creencias, no menoscaba nacionalidades. Tú puedes ser una persona que puede vivir, por ejemplo, no vivir en una condición de vulnerabilidad socioeconómica, puedes vivir una vida regular, incluso acceder a muchos privilegios que no tienen muchas personas, pero ser víctima de trata porque estás expuesta de repente a un sueño o a una actividad que te gusta y a través de ese gancho un tratante puede agarrarte. Correctamente, entonces es como muy importante de desnormalizar y ponerle nombre con todos los mecanismos de cuidado, obviamente, ¿no? Porque hablar de trata tampoco es que puede ser tan fácil. Exactamente. No puede ser porque te expones a estas redes o a estas personas y por lo tanto la atención o el acompañamiento debe ir ligado de alguna u otra manera a las instituciones del Estado. Con sus debilidades o no, estas son las que tienen competencia y son las que tienen las más herramientas para contrarrestar ciertos riesgos asociados a estos delincuentes, a estas redes de trata. Entonces, la interseccionalidad al momento de observar este flagelo es muy importante porque nos permite mejorar la manera en la que respondemos, ¿no? La forma en la que captan. O sea, bueno, sé que la captación para las mujeres tiene estas características y para los hombres tienen esta otra característica. No puedo aplicar las medidas de prevención para este tipo Totalmente. a este tipo porque no va a tener impacto, porque no está adaptada a al grupo. A ese grupo. A los códigos, a las necesidades exactas para el grupo. A los códigos asociados al género. Entonces es muy raro que capten al hombre por un tema emocional o sentimental, pero lo pueden captar de otra manera, como el tema laboral, o simplemente forzosamente, o la naturalización de explotación laboral o forzada, ¿no? Igual que las mujeres, el tema del matrimonio forzado, el tema de la servidumbre o el cuidado bajo explotación, el tema de la explotación sexual, el tema de las deudas que se usan mucho, mujeres que se endeudan para poder alimentar a los hijos, o hombres que también se endeudan. Entonces hay que diferenciar, y por eso el enfoque interseccional es necesario, por género, por situación socioeconómica, por edad, por grupo vulnerable también. O sea, la interseccionalidad es necesaria. Y bueno, nuestra especialidad es el género y no hay que dejarlo de lado. El análisis de la trata no puede ir divorciado del género porque la expresión o la modalidad, de trata está transversalizada por el género. Claro, incluso la atención, lo que lo hemos hablado mucho, ¿no? La atención está completamente también especializada. La respuesta también tiene que estar transversalizada por el género. Y cumplir con ciertos protocolos y ciertas necesidades que están transversalizados también por género.
Te voy a hacer una última pregunta como para finalizar, ¿no? Que engloba varias cosas. ¿Podrías, ya los venías haciendo un poco, pero como en síntesis, podrías resumir o compartir, mejor dicho, algunos mensajes para niños, niñas, adolescentes y en función a mujeres también sobre cómo prevenir la trata? Y también quiero que nos cuentes un poco qué servicios especializados tiene Tinta Violeta para abordar el tema de la trata y cuál de repente son, quizás no el número de contacto siempre lo vamos a agregar, por si no te lo sabes directamente, pero también cómo podemos acceder a la información a través de Tinta Violeta para estos servicios especializados que tienen. Mira, entre los mensajes, ¿cómo nos protegemos, no? Primeramente, no confiar directamente o inmediatamente en cualquier persona. Esto puede sonar un poco, porque yo soy... Malicioso. Mi lema de vida es: yo confío en la bondad de los extraños. Eso no significa que no tenga cuidado, ¿no? Exacto. Porque primero, papás, mamás o adultos, adultas, hay que ser como muy conscientes de la información que exponemos en las redes sociales o con extraños o extrañas sobre nuestro núcleo familiar, sobre nuestros hijos, hijas y adolescentes, dónde estudian, dónde viven, cómo están vestidos. O sea, esa información nosotros no tenemos ni idea de cómo actúan estas... O sea, quizás nosotros podamos tener un poco más de idea porque estamos metidas en este mundo de la atención y todo, pero la sociedad en general no tiene ni idea de cómo actúan estas redes de trata y cómo toda nuestra información que es pública al momento de cargarlo en internet es pública. No hay manera de restringir cómo después esto, o alguien lo agarró, lo captó, le sacó un screenshot o almacenó la información en algún servidor. O sea, no hay manera o sea, la seguridad digital es muy importante para minimizar riesgos en las plataformas digitales, que son una de las plataformas más comunes para la captación. La exposición de nuestra cotidianidad también debe, sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Revisar muy bien las ofertas laborales. ¿De dónde es? Exactamente qué ofrece. ¿Realmente ese país tiene tantas libertades para el país donde ¿Qué requisitos me pide? ¿Qué requisitos me están pidiendo? ¿Y por qué me están pidiendo nada más esto, por Exactamente. Entonces, si una oferta laboral dice: no, chica, te saco ese pasaporte de un 2x10 y ese traslado facilito, tienes que investigar por otro lugar realmente cómo es la política migratoria de ese país, o sea, es comparar esto que te ofertan con otras fuentes de información para poder tener, siempre contarle a una persona de confianza cualquier proposición, cualquier oferta, cualquier relación. Ya cuando tu relación amorosa te dice: no, pero no le digas a tu mamá, no le digas a tu papá, no le digas a nadie que tú te vas a venir para acá. Bandera roja. O sea, eso es alerta, Mayday. Entonces, tener ese, no sé si la palabra es desconfianza, pero tener esa... No, eso que nos decían literalmente cuando te dicen que eres muy bueno y no tienes malicia. Tengo un poquito de malicia. Sí, hay que profundizar en la información, en las ofertas, en lo que te proponen, sobre todo este tipo de captaciones que son como más sutiles o bajo cierta tapadera. Y bueno... También, mira, una cosa que hablábamos en otro de los episodios era que la importancia de conocer otras experiencias migratorias. Sí, ojo, la migración no solamente fuera del país, también es interna. Entonces, por experiencia migratoria también me refiero a experiencias de salir de tu círculo y de tu grupo a estas oportunidades que parecen de ensueño, pero con las que tienes que tener mucho cuidado, porque si alguien te comenta, por ejemplo, que para esa persona no fue tan fácil llegar a un punto B desde un punto A, y conoce su caso o su historia de éxito o no, o te cuenta su perspectiva y es completamente diferente a lo que te están pintando. Correcto. Hay que revisar. Correctamente. También es muy importante para protegernos que uno de los medios de captación más comunes son personas cercanas, son familiares, son amistades, y bueno, es complejo sí. Porque normalmente tendemos a tener más confianza en nuestras personas cercanas que en desconocidos, ¿no? Pero sí tenemos muchos casos donde son las personas, amistades de la escuela o familiares lejanos o cercanos, que ofrecen, por ejemplo: ven a pasar unas vacaciones conmigo en Trinidad y Tobago, yo te pago todo, para reencontrarnos. Y nos ha pasado casos con ese tipo de captación y resulta que las venden una vez llegada a Trinidad.
O sea, obviamente no es que vamos a estar como paranoicos y paranoicos, pero sí tenemos que ser más, buscar diversas fuentes de información sobre sobre una misma, y con niños, niñas y adolescentes es muy, muy importante promover canales de comunicación de confianza con los niños, niñas, adolescentes, para que ellos confíen, explicar previamente. Una de las mejores formas de prevención es ser honesto y honesto con los niños y adolescentes. No esconderles las maldades del mundo. Esto va a aparecer varias veces en este podcast y me gusta. Sean abiertos con sus hijos. Sí, o sean sea, abiertos con sus hijos. sobre la sexualidad, sobre normas sociales, o sea, porque la única forma de que ellos puedan identificar riesgos a su propia vida, porque bueno, los adultos no están las 27 horas del día que ven, que comen, o sea, ellos están en la escuela, están en el parque, y los niños se crían socializados por todas y todo. Exacto. Es complejo, es muy difícil aislar al niño y a la niña en lo que mamá y otros, papá dicen nada más. Porque ellos van a estar constantemente bombardeadas y bombardeados por otro tipo de influencias en sus escuelas, en su barrio, en el resto de los agentes en el internet. O sea, hay acceso a todo, la información está, pero qué mejor forma de prevenir que sean las principales personas o los principales agentes socializadores que tiene un niño, niña, adolescente alrededor, que son, de repente, no son los padres, los cuidadores, los representantes, las madres. Personas de confianza, sí. Una persona de confianza que tenga cerca, que esté encargada del cuidado o la crianza, sea quien le cuente y le empiece a hablar de cosas que tenemos que dejar un poco de decir como el tabú, pero sí es tabú, pero, ojo, si viene la información de ti, créeme que más allá de crear un vínculo de confianza con el que puedas conversar abiertamente de estos temas, estás informando a la persona. Correcto, estás y dando haciendo la alerta de los riesgos, le estás dando herramientas. Estás dando herramientas, por ejemplo, el tema del abuso sexual, la explotación sexual, la importancia de hablar abiertamente de la sexualidad, porque la sexualidad no es el acto sexual, el acto del sexo. La sexualidad es toda nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Exactamente. Y cómo las otras se relacionan con nuestro propio cuerpo. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a explicar sobre la sexualidad, sobre el tema de las relaciones amorosas, sobre el consentimiento. Eso va dando herramientas para la prevención. El tema, esta es una forma de captación de muy de niños, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando le decimos a los niños, no te vayas con un extraño, no le aceptes caramelos a un extraño. Ah, bueno, ¿por qué no hay que aceptarle caramelos a un extraño? No basta simplemente con dar la orden, hay que explicar el por qué. Nosotros, desde que uno nace hasta que tiene, no sé, 50 años, nos estamos preguntando por qué hay que hacer esto, por qué hay que hacer aquello. Y la respuesta, porque sí, no es suficiente. Sí tienen capacidad de comprensión. Claro. Obviamente hay que adaptar nuestro lenguaje a su momento cognitivo. Exacto. Pero sí tienen capacidad de pero tampoco les vayan a explicar todo directamente. Claro. Pero es eso que tú dices. Es la adaptación del contenido. Hay espacios para adaptar el contenido y hoy por hoy hay contenido tan actualizado de todos los temas, incluyendo educación sexual, súper interesante, que viene, ojo, desde las edades de preadolescencia, ¿no? Ya cuando estás pasando como el momento del desarrollo, etcétera, en el sentido biológico, pero también en un sentido como que, muy social, ¿no? Como que entendiendo que es cosas como el consentimiento, como la sexualidad positiva, como la higiene menstrual también, que se habla poco, pero que es un compendio de cosas que si los niños, niñas, adolescentes tienen la información desde temprana edad, créanme, van a saber ver los riesgos y las alertas en una edad un poco más grande o incluso en la misma adolescencia. Correcto. Un niño alerta e informado va a decirle, además, que tenga un canal, un puente empático con sus cuidadores, sus padres, sus representantes, sus familiares, sus amigos, va a ir hasta allá y le va a decir, mira, me pasó esto, o vi esto. O va a dar la alerta, claro. Va a dar la alerta. Sí, por eso es importante eso, como explicar el por qué, porque con el por qué la asimilación de la herramienta tiene sentido. Y no es una imposición de nuestros padres que, ay, no me dejan hablar con Mengano porque no quieren. Es porque puede haber abuso de la confianza, del vínculo, se puede aprovechar. O sea, totalmente. Hay que enseñarle eso con niños, niñas, adolescentes, ¿no? ¿Qué cosas deben decirnos? Que nos pueden decir todo, pero hay ciertas cosas que nos pueden decir mucho más rápido que otras cosas, ¿no? Claro. Eso es todo para el abuso sexual. Pero bueno, y las adultas y los adultos, nuestro mensaje es, bueno, profundicen en cualquier oferta.
los vínculos de confianza ameritan acciones que la sustenten, ¿no? Entonces, si mi pareja, porque esto pasa mucho con las jóvenes, si mi pareja me dice, vente para acá y no le digas a tu mamá, o es como, hay que preguntar por qué, ¿no? El por qué es una palabra clave en la vida de los humanos. Pero bueno, la importancia de cuestionar la oferta, cuestionar el vínculo, o sea, no cuestionarlo, pero siempre está como pendiente de estar pendiente de las señales. cuáles son las pruebas de amor que te piden. Ojo, si no hay algo que con lo que no estoy de acuerdo, que no resuena conmigo, preguntarte por qué. Exactamente. Tan sencillo como eso. Obviamente hay unos tipos de captación que sobrepasan como ciertas herramientas de protección. Entonces, a los familiares donde sus personas, las víctimas, las familiares de las víctimas, no duden en buscar ayuda, no duden en acudir a organizaciones o a las instituciones, porque no se puede solas y solos contra el flagelo de la trata de personas. Ojo, siempre ponemos al final del episodio como los números de contacto de las organizaciones del CONAVE que hacen vida, pero voy a retomar una pregunta que te había hecho antes. Danos, por favor, también como una breve explicación y también como el contacto, ¿no? Y la invitación a los servicios especializados que tienen en Tinta sobre trata. En la búsqueda de ese apoyo existen varias organizaciones en la sociedad civil, varias están acá inmersas en el CONAVE, y Tinta Violeta tiene varios servicios para las sobrevivientes de trata de personas. El principal servicio es la gestoría o el acompañamiento de casos, que es un servicio que busca conectar, o sea, la persona llega al servicio y la gestora o el acompañante busca primero dar contención y acompañamiento emocional a una situación tan compleja como que mi familiar esté siendo tratada, o yo he sido tratado y tengo consecuencias psicoemocionales muy profundas del hecho. Ojo, disculpa que te interrumpa. Escuchen que no es solo la víctima de trata directa, también los familiares o los conocidos que buscan ayuda porque un familiar, un amigo, un conocido ha sido víctima de trata. Correcto. Entonces, esta acompañante es como un acompañamiento emocional, pero también vincula a la persona con otros servicios. La vincula con servicios psicológicos, o psicoemocionales, legales, de asistencia material, entre otras cosas que pueda o no tener en el momento en el proyecto, ¿no? Está la atención psicosocial, que es son atenciones individuales o grupales. En el trata de personas se prioriza la atención individual porque sí hay unas consecuencias psicoemocionales profundas en la explotación, porque bueno, es una vulneración de la dignidad humana de lo más profundo, ¿no? O sea, tú eres, te objetivizan o te cosifican. Te cosifican por completo y no eres un ser humano, eres una cosa explotable, ¿no? Está la orientación legal, que es todo el proceso de vinculación con tus propias dudas legales, tus propias dudas sobre el acceso a la justicia formal. ¿A dónde debo acudir? ¿Dónde Ajá. debo denunciar? O acompañamiento en procesos legales. También Tinta tiene el servicio de casas de paso, que es un servicio que se brinda a sobrevivientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes hasta los 12 años, adolescentes femeninas y los niños y niñas hasta los 12 años, que es un servicio ya de un nivel de protección mucho más profunda, sobre todo cuando hay riesgo a la vida, ¿no? Y con este proyecto tenemos asistencia material, que es brindar cierto apoyo en atención en salud asociados a las consecuencias de la trata de personas, alimentación, medicina, entre otras, ¿no? Y sobre todo, el principal servicio que da Tinta Violeta o el conjunto de las personas que pertenecemos a la organización es el que no está sola, el que te permite encontrarte con personas que no te van a juzgar, que no te van a preguntar que por qué dijiste que sí, que por qué te fuiste con esta gente, que no sé qué, sino que hay un grupo que va a estar ahí, contigo. Y creo que que no es tan obvio el hecho de no sentirte sola, encontrarte con alguien o con algunas personas que te permitan no sentirte solo. Es necesario y bueno, la organización lo brinda. Tenemos unos números, que aquí los encontré, ¿los digo? Dale, dilo. Tenemos unos números de contacto nacional, puede ser consulta o solicitud de servicios o orientaciones, realmente está abierto como inclusive participar en actividades de prevención, también pueden consultarlo por acá, que es 0412-692-4804, 0412-692-4020.
0412-692-4062 y 0412-692-4073. Ellas están de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche activas. Y en emergencia, si hay una emergencia en la vida, también pueden contactar por ahí. Vale, y el 911, como se les ha dicho en otras, o sea, claro, que suena lógico, pero a veces no lo es, no lo tenemos como en nuestro radar. Sí. Pero son, mecanismos rápidos y institucionales sí, que se pueden utilizar. Pero bueno, gracias Margelis por esta conversación tan buena y tan interesante e importante para todos que se están inmersionando en el mundo de la trata, pero además de el género y la violencia basada en género. Te agradezco por haber venido. Gracias por la invitación. Y bueno, este fue otro episodio de Libres de Trata, el podcast del CONAVE, el Consorcio para Asistencia Humanitaria en Venezuela. Los esperamos en una siguiente oportunidad. Siguen nuestras redes en @libresdetrata.bzla para conocer más información sobre cómo prevenir la trata de personas.